Gabriela, Sí, hola, ¿cómo está? bien, ¿Cómo le fue con el video? bien, ya lo había visto ya. Ah, ¿lo había visto? Ya, entonces tiene clarita la película. Qué muy- Sí, igual hice la guía que envió también el mismo día. ya, cuéntame entonces. La clase completa es para usted. Matías, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Ya, qué bueno, todo bien. ¿Qué significa eso? Que no eres chileno. No, prestando atención. Ya, ya. Bien, Matías, bienvenido. Ya, entonces comencemos con Gabriela. Gabriela, cuéntenos. Del video de la guía. Por donde usted quiera. Las dos se Bueno, complementan. sí, en general hablaba de la diferencia entre temperamento y carácter y que ambas formaban la personalidad. Muy bien, perfecto. El pensamiento se adquiere genéticamente y Perfecto. se relaciona con las sensaciones, emociones y sentimientos. Disculpe. ¿Qué se adquiere genéticamente? ¿Qué dijo? El temperamento. Ya, el temperamento. Ok. Sí, y el carácter es Ya, un conjunto de rasgos y se adquieren a medida que se va creciendo según el ambiente. ya, ya. Matías, Eh, a ver, yo no diferencio mucho las cosas, o sea, puse que el carácter, por lo menos, que son valores o cualidades que se le inculcan al niño mediante o sea, según el entorno cultural que tienen, que decía el video que era como el mamá y la papá, y el papá. ya. Y el temperamento, que es como una reacción emocional debido a las consecuencias o circunstancias que ha tenido en su vida. Mm, está bien. Sí, ambos están bien. Hay que agregar ahí que en el caso del temperamento, el temperamento es una herencia, genético, tiene Ya. origen biológico, ¿ya? ¿Qué Ya. quiere decir eso? Que voy a poner mi caso. A mí me ha costado mucho como vivir la vida porque no quiero ser autorreferente con esto, pero es el mejor ejemplo que tengo. A lo mejor me doy ejemplo como ejemplo yo que otra persona. Pero tenemos también en la primera guía a Jason. Jason tiene un temperamento, yo también tengo un temperamento, ustedes también tienen un temperamento que han heredado, que han heredado genéticamente, biológicamente desde sus padres, sus abuelos, sus ancestros, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces hay una tendencia genética en la forma como nosotros reaccionamos frente a las cosas en el día a día, ¿ya? Ya. Sí. Esa herencia, en el caso mío, lo voy a tratar de ser lo más claro posible, ustedes me dicen si se entiende o no se entiende. En el caso mío, por ejemplo, yo noto, después de adulta lo noté, que tenía una clara tendencia a la impulsividad y que Ah, mis abuelos en el campo decían que había que tener cuidado con esta niñita porque esta niñita partía, lo es, textual, parte para el lado que está vuelta. Es decir, va y agarra un rumbo, ¿cierto? Sin mayor conciencia, fíjense ustedes lo que estoy diciendo, sin mayor sí, sí. conciencia de lo que está haciendo, ¿ya? Eso quería decir que yo me iba para cualquier lado y que obviamente corría peligro de meterme en lío, ¿cierto? Y eso me acompañó harto rato. En el, en el, Generalmente lo que decimos todos los papás a los hijos. por ejemplo, en el caso suyo, por ejemplo, Yo, ¿sí? bueno, en mi caso cuando era adolescente, también hacía cosas y mis papás decían que no teníamos conciencia del peligro y nosotros decíamos, ay, papá, ¿qué son? Y ahora yo lo veo con mis hijos que de repente les digo, oye, no hagan esto, no hagan esto otro, o no porque tu compañero te diga que hagas esto, tú lo puedes hacer porque corres un peligro, tienes que tener noción de que es peligroso algunas cosas. Claro, claro. Bueno, en ese caso quiere decir, ¿cierto?, que hay una tendencia que es biológica, que es hereditaria, que es genética, Claro, y que en el caso mío, en el caso de Jason, ¿cierto?, tiene que ver con el control de impulso.
yo recuerdo, por ejemplo, en la básica, haberme pasado horas y horas mirando por la ventana, porque en aquella, mi puesto daba para la... A mí me gustaba sentarme a la orilla de la ventana, porque entonces sí, el profesor mientras hablaba, yo miraba lo que pasaba afuera. Miraba un pajarito, una mosca que volaba, un árbol, y así me pasaba. Entonces de repente la profesora me llamaba la atención y típico que me pillaba desconcentrada en otra. Yo no estaba en cuerpo, pero en alma, en espíritu no estaba, y estaba volando. Entonces, y eso después se fue notando en lo que fue ya la conducta propiamente tal, en los desplazamientos físicos. Es decir, yo, por ejemplo, podía salir de la casa e irme a cualquier parte que me llamara la atención. Y siendo muy pequeña en básica, o sea, realmente descubrí muchas cosas por esa característica que tenía, que era genética. Ahora, ¿cuál era la función que cumple la formación del carácter? ¿Ya? La formación del carácter de la que habla Matías. O sea, ahí, en ese caso, en esa situación, el padre, la madre, las personas que conviven con un niño es fundamental porque van a tener que enseñarle al niño hábitos, normas, y poner lo que le llaman algunos psicólogos, poner límites. Claro. Y claro, a mí cuando mi papá descubrió que yo tenía ese impulso, él me puso límite y de repente se anduvo pasando la mano con los límites. Y llegaba un momento en que yo no podía salir sola, si no es que salía con mi hermano, y mi hermana actuaba como, no solamente como acompañante, sino que también como casi vigilante, de estar pendiente de con quién me podía encontrar, a dónde podía partir, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la disciplina por parte de mis padres fue muy estricta cuando notaron esa tendencia, ese temperamento. Entonces intentaron formarme el carácter a través de ponerme las normas, las reglas en la casa. Después los profesores se encargaron de hacer lo suyo. Yo recuerdo que había un profesor que de repente pasaba y me tocaba el brazo o me tocaba la cabeza siendo yo chica. Entonces yo sabía, como que recién ahí decía, oh, estoy en la sala de clase y el profesor está ahí y está hablando. Claro. Eso, hoy día las experiencias de vida igual te forman el carácter. Claro, o sea, por ejemplo, el estado emocional del que habla Matías. O sea, hay niños, ¿cierto?, que son más llorones y que Claro. cualquier cosa les puede generar un sentimiento de tristeza, de abandono, de aislamiento. Claro. Eso está. Y una parte también esa emocionalidad corresponde a esta construcción biológica, genética, ¿cierto?, que es el temperamento. Claro. El temperamento, en definitiva, es una cuestión emocional potente, fuerte, que tiende hacia un lado o hacia otro. Están, por ejemplo, las tendencias agresivas, Uh-huh. las tendencias de la ira, de la rabia, de la que vamos a hablar más adelante. Sí. Son temas, o sea, y hoy día es más complejo todavía, chicos y chicas, porque hoy día los papás están poco en la casa. Ahora con la cuarentena probablemente estemos más pendientes de los hijos, ¿no? Pero sí, igual es complicado porque, o sea, nadie se puede meter en la educación de los niños, pero hay papás que dejan ser libre a los niños y el niño no tiene la misma educación que tenían antiguamente o hace 10 años atrás. uh-huh. Entonces los niños ahora tienen un carácter más delicado, igual no tienen como bien formado ese carácter a los 10 años, a los 12 años. Si aplicamos el concepto, entonces tienen un temperamento más delicado. Claro. Claro, porque no han aprendido o no han formado todavía o no han terminado de formar su carácter. Claro, porque los criamos a los hijos como en una burbuja. ¿Qué dices tú, Matías? Estoy anotando todo, que como me faltan varias cosas sobre que tienen un temperamento suave debido a que le falta la formación de su carácter. Eso no lo había notado, entonces
Ahora lo estoy notando para entender mejor esto. para entender los conceptos. Sí, Es complejo, en realidad es complejo porque si yo ya no soy adolescente, pero si a mí me tocara ser adolescente en este momento, yo les aseguro a los dos, tanto a Gabriela como a Matías, y yo sería de los adolescentes que andan en la noche en toque de queda. Por mucho que me diga, me hubiera dicho mi papá y mamá, no puedes salir, no debes salir, me la habría arreglado para salir igual y exponerme, literalmente exponerme a lo que ocurre en la noche. sí. Entonces, entonces es complicado y bueno, algunos científicos dicen que es porque le falta la madurez que no ha madurado todavía una parte que está arriba en el cerebro, la parte de arriba del cerebro. Se perdió en este momento el nombre. Pero que todavía no ha madurado eso y entonces que por eso los adolescentes son así. Pero también, o sea, uno tiene que ver, ¿cierto?, por una cuestión biológica, genética, ¿ya? De maduración. Es decir, si tiene 20 años, 25 años y no ha madurado esa parte, quiere decir que su condición genética es así. Y que por lo tanto, ¿cierto?, los padres y las personas que están a cargo de formar el carácter, es decir, de enseñar normas, hábitos, poner límites, van a tener más trabajo, ¿cierto?, con ese niño, con ese adolescente, que otro que no, que tiene otra condición genética. Entonces, ahora está también, ¿cierto?, la inquietud, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer a través de castigos? ¿O lo vamos a hacer a través de una represión violenta, brutal, para hacerle entender a los jóvenes? O sea, ¿va a aprender de ese modo? Eh, es que, según yo, cuando hacen como una enseñanza como más bruta, por decirlo así, con medida más estricta o atentando contra como la persona, según yo no son como aprendizajes, son como ya como traumas que tiene, entonces no lo vuelve a hacer. Ahí está. ¿Puede ser eso? Sí, porque hay una parte del video que la psicóloga dice que al niño hay que enseñarle, hay que mostrarle los hábitos, pero hay una palabra que usa ella y que a mí me gustó mucho. Y por eso elegí ese video, porque habían varios videos en la web, pero eran otros muy sencillos, muy simples y que no profundizaban mucho en el concepto. Y al Ministerio de Educación lo que le interesa es que ustedes dominen el concepto de personalidad y los componentes, que son los fundamentales, los básicos. Entonces, ahí hablaba ella de alentar al niño. En el caso de un niño, por ejemplo, de alguien que viene con una tendencia a la melancolía, ¿cierto?, con una carga genética melancólica, hay que alentarlo, ¿cierto?, a repetir sus cualidades positivas y no a reprimirlo. Porque en el caso, por ejemplo, del niño que es melancólico o del niño que es tímido, ¿cierto?, y yo lo voy a castigar porque voy a considerar que es tonto, que no se da cuenta, que tiene que hacer hombrecito, que tiene que hacer su mujercita, etcétera, etcétera, y lo avergüenza en vez de alentar las cualidades positivas que él tiene. Obviamente, ¿cierto?, puedo tener más tarde un joven o una chica, ¿cierto?, con problemas emocionales que van desde no comunicarse con el padre, con la madre, y en el colegio, en el instituto, en la universidad posteriormente y en el trabajo. O sea, un tipo que puede ser, que no va a dar a conocer cómo se encuentra. Si alguien le dijo una pesadez, no va a responder o no va a saber decir, oye, ¿sabes qué? Lo que tú me dijiste me molestó, o lo que tú me dijiste me afectó, o me ofendió lo que me dijiste. Va a tener problemas, ¿cierto?, de relaciones, de relacionarse en el entorno académico y de relacionarse en el entorno laboral. Hay algunos, si ustedes se acuerdan la primera guía de Jason, Sí, Jason tenía el problema de que él primero tenía el descontrol de impulso, ¿cierto? Era un tipo impulsivo, sí. Claro. ¿ya? Muy inteligente parece ser,
parece ser muy inteligente porque tenía una meta alta que era ser médico. Pero entonces él, cuando ve los resultados de su examen, él no encuentra otra manera de expresar su molestia, que es con lo primero que se le ocurre y que encuentra, ¿cierto? Que es el cuchillo y agredir al profesor. Entonces, otra persona con otro temperamento no hace eso y viene formado con una buena formación de carácter, un carácter positivo, ¿cierto? Puede a lo mejor anticiparse a la situación y conversar antes con el profesor, dar cuenta de que no sabe lo suficiente para el examen, está preocupado porque necesita tal nota, cómo lo puede hacer, comunicar, ¿cierto? Comunicar lo que le está pasando. Y lo más probable es que los padres alentaron esa forma de su carácter. No lograron exitosamente, siento, alentar las cualidades positivas de Jason. Probablemente alentaron más el éxito académico por sobre el desarrollo personal, por ejemplo. Ahora, eso no quiere decir que uno tenga que llevar al chico por todo al psicólogo, ¿no? Sino que de repente prestar un poco más de atención a los hijos, a los jóvenes, y poder de esa manera relacionarnos con los jóvenes, con las demás personas que nos rodean. Ahora que estamos, por ejemplo, obligados a estar más tiempo en la casa, con la familia, ya la situación es compleja, es Sí. realmente muy compleja. O sea, a mí me toca, yo no pensaba estar en Santiago en este momento, a mí me pilló la cuarentena en Santiago y ya no me pude mover porque me dijeron, no, tú acá no vienes, no vienes. Yo, yo en mi WhatsApp tengo eh, el puente Caucao de Valdivia porque yo soy de allá. Entonces yo quería estar allá en Valdivia, no quería estar acá en Santiago. Pero me toca estar acá en Santiago y tengo que convivir, ¿cierto? Con la familia que me toca convivir más. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi impulso? Que todavía, a pesar de toda la experiencia que he tenido, el impulso me llama a salir a ver si andarán los carabineros en la calle, andará seguridad ciudadana en la calle. Esa cuestión como curiosa, ¿cierto? De saber qué es lo que está pasando en la calle. Sí, sí pasa. También estudio filosofía por lo mismo, porque como ya fue de repente tanta la restricción de mi familia que yo dije, ya no hay nada que hacer, me voy a encerrar. Y me puse a leer y a devorar libros en mi casa, porque me restringía mi libertad física. Pero está aún, o sea, esto del temperamento no es algo que se va a desaparecer de la noche a la mañana, es algo que uno tiene que seguir trabajando, porque después uno es adulto y uno no le puede echar la culpa al papá y a la mamá que tú no me formaste el carácter, que no me pusiste el límite, que no me enseñaste los hábitos, que no me enseñaste esto, que no enseñaste esto. Después llega un momento en que uno tiene que hacerse cargo de uno mismo. Y ya no puede estar responsabilizando a los padres, al colegio, al sistema. No, uno tiene que empezar como a mirarse un poco y a ver cómo puede mejorar esto. Eh, lo mismo cuando hay una tendencia a la agresividad, cuando hay una tendencia, esto también de ser muy alegre, ¿cierto? De estar como con las tallas, con las bromas siempre, de repente no darse cuenta en qué contexto está. Eso también forma parte del temperamento, ¿cierto? Y esa persona no aprendió, ¿cierto? Que hay contextos en los cuales uno libremente, ¿cierto? Reírse, va a ser más difícil poder comportarse de la manera que otras personas esperan que uno se comporte. Y ahí viene esta palabra que de repente decimos, eh, que es ubicado. ¿Lo han escuchado? Sí, es verdad. Que es ubicado.
No, pues, o sea, claro, en ese contexto fue desubicado, pero uno también podría mirarse uno y cuántas veces yo me he desubicado y no me he dado cuenta, y en cuántas partes, y algunos me han dicho algo y yo no me he dicho nada, otros no me han dicho nada, y yo me enojé, y entonces me di media vuelta y me fui, ¿te fijas? Entonces hay distintos tipos de temperamentos. Estamos hablando del alegre, del agresivo, del melancólico, el de la ira, el de la ira que se encarga. O sea, esa es una emoción, pero ya vamos a revisar la próxima semana, nos toca esta clase de lo que son las emociones, los sentimientos, que son los estados afectivos. Las cuestiones emocionales igual son muy difíciles de manejar. Y esto quiero tirar a ustedes la pregunta, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto con los temperamentos hoy día? Porque los abuelos dicen, ay, en mis tiempos no era así. En mis tiempos, la edad tuya, yo hacía tal cosa. Yo era así con mi papá, yo era esto con mi papá. Yo me comportaba de esta manera en el colegio, era así en el trabajo. Y como que no entienden de repente los niños y no entienden de repente los jóvenes. Entonces, ¿qué explicación tienen ustedes a eso? ¿Por qué esta diferencia de percepción de que los abuelos perciben algo que los padres, ¿cierto?, no perciben? No sé, la verdad no sé, pero por ejemplo, cuando me dicen esas cosas de que en su tiempo era de cierta forma y ahora no, según yo son como realidades súper distintas. O sea, la época que ellos vivían era como mucho más estricta, más... O sea, tenían como más control, según yo. Por ejemplo, mi mamá, que siempre me decía esas cosas como, no, antes era así y ahora es todo un despelote. Y, y yo le dije que, o sea, siempre hago como comparaciones de su época con la mía y somos totalmente distintos. O sea, ella pasó una época igual súper dura, que estaban controlados, no podían salir siempre, como ahora, como que no podemos salir. Claro. Ellos esa época la tenían siempre, un toque de queda y todo eso. Uh-huh. Entonces ella se quedó con eso y me dice que no, pues, que no puedo salir, por ejemplo, de noche porque nada, me puede pasar algo y puedo morir y algo. Y así siempre. Y, y nada, yo digo que no, que ahora, o sea, de que pueden pasar cosas, pero no es tanto como esa época. O sea, esa época era distinto, era como más difícil salir, más peligroso en sí. Ahora hay muchas formas de llegar a otras partes. Claro, Entonces, yo creo que su carácter se formó debido como o sea, no sé si carácter, todavía no da diferencia, el miedo. su actitud, sí, va a ser miedo de ella. Entonces ella intenta como que yo quede con eso también. Sin duda es difícil. Pero, pero no, son súper distintas las cosas. Entonces ella quedó con eso y por eso se quedó estancada ahí. Se quedó con el miedo de que pase eso, no, sueño. Bueno, hay personas que son mayores y que todavía se guardan temprano, que no encuentran sentido andar en la noche. Bueno, ahora se entiende porque hay todo eso, pero hay personas que le temen a la noche. O sea, llega la noche y ya poco menos llegó el fin del mundo y hay que guardarse. Así que yo creo que esa gente ahora está recontenta con la cuarentena, porque ya no se sienten tan solos, hay más que están encerrados. Sí. No, es complejo. ¿Qué opinas usted, Gabriela? Es que la realidad depende mucho del tipo de ambiente, pues como decía mi compañero, claro, antiguamente o hace ya 10 años atrás había menos tecnología, los niños no tenían acceso a la tecnología, por lo tanto eh, se desenvolvían en otro ambiente, no sé, pues cuando yo era pequeña vivía en una casa con patio, no tenía teléfono ni juguetes, entonces estaba obligada a ocupar mi imaginación para jugar. Hoy en día vivo en un departamento y mis hijos no conocen lo que es un patio, entonces no salen ni a una plaza a jugar, están todo el día encerrados, entonces no, el carácter de ellos es muy tranquilo, muy pasivo, no tiene comparación al mío.
Ya. Entonces, según el ambiente o que uno se desenvuelve. Por eso también mis papás tenían otro temperamento, porque ellos crecieron de distintas formas. O sea, el temperamento se hereda, pero va cambiando según el ambiente que nos rodea. El carácter también se va formando. Buen, buen punto, es verdad. Antiguamente, o sea, hasta hace tantos años atrás, les recuerdo que la psicología es una ciencia en desarrollo. No es totalmente, propiamente tal una ciencia, pero sí ha avanzado mucho. Y a través también de la neurociencia. Hoy día, hasta hace poco, la gente no sabía que las neuronas, se decía, ¿cierto? Que las neuronas se acababan y se acababan y se morían y no había más. Hoy día sabemos que Claro. ¿está? Y lo mismo pasa que el temperamento era, este nació así y había una expresión, yo no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, decía, el que nace chicharra, muere cantando, Sí, ¿cierto? No, este no tiene remedio, este nació así, tiene que nacer de nuevo para ser otra persona. Todo eso ya forma parte del pasado, porque hoy día sí sabemos que el temperamento, el carácter, ¿cierto? Si bien es cierto, el temperamento tiene una condición genética, sin embargo, no es una cuestión que esté escrita en piedra y que no se pueda borrar. Sí, hoy día nosotros podemos mejorar podemos tener un mejor pasar, una mejor calidad de vida, aprendiendo nuevas conductas, nuevas formas, ¿cierto? Para poder eh, mejorar y tener mejor calidad de vida. Hoy día hay claro. este mismo curso, por ejemplo, este curso que es del Ministerio de Educación, aborda cuestiones que son súper prácticas, muy prácticas. Es verdad que hay unos conceptos que nosotros tenemos que ustedes tienen que aprender, pero detrás de ese concepto esta no es una, ¿cómo se llama? No es una historia de la psicología, sino que es la psicología desde la perspectiva práctica. Es una clase que tiende a ser más práctica que teórica. Aquí no vamos a estudiar los tratados de Fromm, de Freud, de Pavlov, ni ningún otro psicólogo, ni filósofo. O sea, estamos usando esto para tener una mejor calidad de vida, hacia allá apunta el curso. Entonces, por eso estamos viendo también, revisando conceptos revisando los conceptos a través de ejemplos de la vida cotidiana, de ejemplos de lo que estamos haciendo nosotros. O sea, y yo recuerdo en algún momento haber escuchado a dos abuelas decir que yo no iba a llegar a ninguna parte por el, por el, por el carácter, porque el carácter es el que, digamos, el carácter está como como escondido, Sí. porque lo que se revela en nosotros es nuestro temperamento. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que aparece primero, como el temperamento, y el carácter está como escondido, o sea, no se sabe qué aprendió, cuál fue el hábito, qué normas recibió. De repente, también se puede dar, por ejemplo, que alguien diga, oye, yo no te conocía esa faceta. Cuando uno dice esto, es porque está bien formado, ¿cierto? En el sentido de que ha aprendido a manejar y a dominar su temperamento, ¿ya? Significa que ha aprendido buenos hábitos y que le han enseñado buenos hábitos y las normas de convivencia. Pero a veces en una situación límite puede, ¿cierto?, sentirse la persona desbordada emocionalmente y puede salir su temperamento. Entonces, también puede suceder al revés, ¿ya? Y lo que más se vea es el temperamento del tipo que da portazo, que se enoja, que corta las llamadas, que se enoja con facilidad. Ese está dando cuenta de su temperamento. Pero de repente, ¿cierto?, puede aparecer su carácter. Y también uno lo puede sorprender a uno y decir, hoy no, oye, me sorprendiste, yo pensé que ibas a enojar. Y no te enojaste, qué raro. No, pero es que yo no me enojo en este contexto. ¿Se fijan? Entonces, Sí. a donde voy yo es que esto no es aplicable en la vida cotidiana. No es están los libros de psicología, ¿verdad? Cuando vamos al psicólogo o vamos al psiquiatra, también vamos aprendiendo cosas de nosotros mismos. El psiquiatra ya estudió para eso
Y el psicólogo estudió para eso. Pero nosotros, ¿cierto? El paciente cuando está frente al psicólogo o el psiquiatra, o del cliente, como quieran llamar ustedes, va a descubrir a través de lo que el psiquiatra o el psicólogo diga, ¿cierto? Va a ir descubriendo cosas de sí mismo. Entonces, los conceptos son, en este momento no está el concepto de personalidad, pero tanto temperamento como carácter no determinan, no está dicha la última palabra. O sea, este no nació chicharra, pero no quiere decir que va a morir cantando. Este es así, pero no quiere decir que va a ser siempre. Ahora, claro, va a depender de la responsabilidad que tenga cada uno de autodisciplinarse, de autoconocerse, ¿cierto? Va a depender de cada uno. Entonces no es una cuestión que ya que uno diga, no, para la otra vida. Ahora, claro, o sea, para la gente que ya lleva harto tiempo autoconociéndose, sí, ya pueden tener más o menos clara que hay algunas formas de relacionarse y de responder a las situaciones de la vida de manera que le dan mucho trabajo y que ve que en esta vida parece que ya no la va a aprender. Entonces, ahí necesita otra vida, ¿no? Y ahí tengo otra vida donde pueda, o si no se va al cielo o al infierno, no sé. ¿Fíjense? Entonces tiene que ver un poco con eso. Interesante este concepto de personalidad. Muy Sí. interesante. ¿Ustedes lo habían captado así? ¿Lo habían recibido así? No, por lo menos yo no. No, recién estoy intentando conocer esta parte. Nunca me voy a tomar el tiempo de entender lo que es la personalidad y todo eso. Claro. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno le preguntan ¿quién soy? Hagamos ese ejercicio. ¿Quién soy? ¿Qué Sí, dice Gabriela? una pregunta difícil. Pero te ven. Gabriela, ¿quién es? ¿Quién soy? Una persona. ¿Qué más? Soy una mamá, ¿Ya? esposa, hija, o sea, con altas responsabilidades, de carácter fuerte, digamos. No lo podría definir fuerte porque ni yo misma me conozco, pero ¿De carácter tranquila, generalmente tranquila. o de temperamento fuerte? ¿Ah? ¿De carácter o de temperamento fuerte? No, yo creo que de temperamento fuerte, Muy bien. carácter Claro, más tranquilo. claro. El temperamento es, a ver, nosotros, cuando uno no estudia esto, uno tiende como a confundir los dos conceptos. En Claro, el, Sí, cuando alguien dice este es de carácter fuerte, lo que quiere decir en el fondo que es de personalidad decidida, ¿sí o no? sí. claro, Es decidido. Ya. Pero cuando uno dice que es de personalidad, cuando dice que es de carácter, lo que quiere decir que es de personalidad decidida. ¿Ya? Pero para que tenga esa personalidad decidida significa que tiene una determinada característica en su temperamento. Y también que fue criado, formado de una manera tal que aparece ante los demás como carácter fuerte. Pero el concepto no está bien utilizado cuando lo utilizamos comúnmente en la vida cotidiana. ¿Es de personalidad fuerte o tiene un temperamento fuerte? Lo más probable es que es una condición biológica. Y revisa el resto de su familia, probablemente hay varios así. Un tío, un abuelo, una prima. No, si este se lo iguala, fulano tal. Si no, si el abuelo dicen que era así. Las mamás son expertas. No, el abuelo era así. Yo tenía un tío que era así. Cuando hay Sí. alguien con un temperamento tristón, ¿cierto? Y anda por la vida así, como, que también pueden decir lo mismo. Se me ocurre en este momento el caso de, no sé si ustedes ubican, a lo mejor Matías lo ubica, o Gabriela, no sé, Alex Ambanter.
No, no me suena. A ver, Ya, no, por lo menos no me suena. voy a buscar un video de él porque es un cantante chileno. Ya, en el caso de Alex Banter, yo conozco un poco a su familia, los Banter, cuando llegaron hace mucho, en 1800, Chile, desde Alemania. El apellido Banter es muy famoso. En Valdivia hay una reserva biológica natural que lleva el nombre Banter. Está la cervecería Banter, que fue la primera que hubo en cervecería, una de las primeras que hubo en Chile. Hay un pintor que también es de apellido Banter. Y hay un sabor también en la cerveza Kuzman, que es un sabor Banter. Entonces uno dice, bueno, y Alex Banter, que es un cantante muy expresivo, él, uno dice, bueno, no sé, él tiene el género del abuelo que era creativo, o sea, y se atreve, y es creativo. Uno podría imaginar la infancia, podría, a lo mejor, la gente lo catalogó cuando niño de raro, que es raro, que juega poco, que no se junta mucho con los demás. ¿Se fijan? Ese tipo de cosas. Se nota que tuvo una familia que alentó su creatividad y que no lo humilló, porque si no, no sería como alguien que se atreve. Hay otros contextos, hay otros ambientes donde no ocurre lo mismo. Donde lo nota uno, por ejemplo, en las personas que son... Voy a dar nomás una sola palabra porque después vamos a abordar también el tema de la homosexualidad. Hay un caso distinto, ¿cierto? Que creció en un contexto distinto al contexto de Ampante, que es Pedro Lemebel. Pedro Lemebel era una persona, es una persona muy creativa, o sea, fue una persona muy creativa, dejó un legado importante en la cultura chilena, pero Pedro Lemebel fue muy discriminado por su entorno inmediato, en la población, en la villa donde vivía. Y él sí dio muestra de un, diríamos, temperamento fuerte, porque pudo superar toda esa adversidad que tuvo alrededor de él. ¿Sí? Y así Sí. como eso, podemos encontrar varios ejemplos de personalidades. Vamos a estar hablando de poco de eso. En fin, queda más claro, ¿cierto? Ahora, la Sí, persona. sí. Sí. Ya. Pregunta, Otra. ¿cómo aplica las palabras temperamento y carácter en la explicación del concepto de personalidad? Y con esto cerramos. Tengo que ordenar mi idea, sí. No, tómense el tiempo. Yo estoy aquí. Me voy a ir. A ver. Eh, sí, que todavía me confundo mucho. Yo les pido que ustedes expliquen el concepto de personalidad. ¿Qué me pueden decir al respecto? Sí, Piensen, que todavía me confundo harto con... piensen nomás. Si quieren lo escriben ahí en una hoja, en un cuaderno. Ordenen sus ideas. Porque les recuerdo que en el examen vienen preguntas de desarrollo. También vienen preguntas alternativas. Todavía no he hecho preguntas de desarrollo. Entonces, ahora, cuando tenemos la oportunidad de trabajar por Zoom, ustedes tienen la oportunidad de verbalizar y escucharse lo que están diciendo y también autoevaluarse, decir cómo están. Así Cuando dice cómo aplica la palabra carácter en una oración, en la descripción de una no, persona. le pido, a ver, más clarita la pregunta. Explíqueme el concepto de personalidad. En definitiva, ¿cierto? ¿Qué significa personalidad? Mm. Llegó la hora. Y con eso cerramos.
En el concepto de personalidad está compuesto por temperamento y carácter. Em, la actividad endocrina determina los rasgos temperamentales. Am, cada individuo a veces, ya, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, mm, a ver. No sé cómo explicarlo. Inténtelo. A ver, Esta es una clase de luz. ¿qué es la personalidad? Son, o sea, cualidades, por decirlo así, cualidades ¿Ya? que te forman como persona, ¿o no? Y como que te dan como una, o sea, como que te diferencian de tu entorno, o sea, de los demás, se supone. Ya, autoevalúate. ¿Tú crees que lo que estás diciendo explica el significado de personalidad? La verdad, no. Pero, la, no, la verdad, no sé cómo explicarlo. Ahí la tenía que entender. Porque ya tiene más o menos claro, ¿cierto? Ya tienes una idea de personalidad. Bueno, un conjunto de características físicas y genéticas o sociales que reúne un individuo o una persona con respecto al resto. Por ejemplo, las características de una persona o el temperamento, ambas cosas son conjunto de la personalidad. Para poder explicar el concepto de personalidad, ustedes tienen dos palabras que no puede fallar, que es la palabra temperamento y el significado, lo que significa esa palabra, y la palabra carácter, que significa la palabra. ¿Tienen? Claro, claro, esos dos significados ustedes pueden elaborar y pueden tener una claridad sobre lo que es la personalidad. ¿Qué es? O sea, imagínense que un extraterrestre escucha la palabra y le pregunta, o un niño de 3 años, 4 años, y le pregunta, ¿qué es la personalidad? ¿Qué respondería? Seguramente buscarían las palabras más sencillas para explicar. No sé. A ver. ¿No quiere pensar ahora? Mm, a ver, estoy viendo cómo lo puedo redactar. A ver, agreguemos otra cosa más que dijo la psicóloga, y que efectivamente, ¿cómo, a ver, cómo nosotros expresamos nuestra personalidad en el día a día? ¿Cómo nosotros empezamos a utilizar? Claro. Porque la personalidad tiene que ver con el contexto en el cual nosotros estamos. Mm. Y va a depender de nuestra personalidad cómo nosotros reaccionemos. Yo, por ejemplo, compré un mueble y la persona que quedó detrás del mueble me está tramitando hace una semana. Entonces, cada en la casa me dice, pero ¿cómo? Tanta paciencia. Y te dijo tal día y se ha demorado tanto en entregar el mueble, bla, bla, bla. Entonces, yo digo, ¿y qué saco de decirle a purecer? Porque me cuesta el mueble. No es el que yo quería, que no pegó, que tengo que devolver, que se quedó mal. Entonces, si
la persona necesita más tiempo para hacer el mueble, bueno, que se tome el tiempo para hacerlo. Pero no puedo, estaba yo, sentía yo, pero ya, acá en mi casa me molesta. Es que no puede ser, se comprometió, entonces tiene que responder, démosle un tiempo más. Lo que importa es que llegue el mueble, va a demorar, pero como se puede hacer. ¿Te digo? Entonces, por un lado está el rol de la persona que hace el mueble. Él está mostrando esa parte de su personalidad a través de su rol. ¿Cierto? Se está demorando el maestro personalmente. Y su rol de maestro mueble. Y yo por otro lado, en ese momento tengo el rol de cliente o de consumidor. Y a través de ese rol yo estoy expresando mi forma de ser. Mi forma de ser es mi personalidad. Entonces, aquí la señora Gabriela decía adelante, soy, dijo, soy mamá, esposa, hija, tengo harto trabajo. Claro, y ya tiene 3 roles, sin contar los otros. Compradora, consumidora, paciente, unas tantas cosas. Tantos roles que nosotros tenemos en el cotidiano. Tantas formas de expresar nuestra personalidad, la expresamos a través de los roles que tomamos. Yo tengo rol de mamá, tengo rol de hija, tengo rol de tía, tengo rol de vecina, tengo rol de amiga, tengo rol de profesora, tengo rol de repente de estudiante. Y a través de cada uno de esos, que sería siendo como mi máscara, el rol viene reemplazando el concepto de máscara que manejaban los griegos. Ese rol, de cada uno de esos estoy yo mostrando mi personalidad. Y el otro sabe, ¿cierto? A través del rol que tengo, quién soy. En mi rol de profesora puedo estar bien o puedo hacerlo mal, pero a lo mejor me va mejor en mi rol de mamá. Sí, entiendo. Como hija, por ejemplo, yo siento que no me va muy bien en ese rol. Como hija. Era por los problemas que tuve antes con mi papá por ser tan impulsiva. Pero como mamá creo que lo he hecho bien. Yo creo que lo hago bien. Y como esposa, definitivamente, no, nada que decir. Deja. Señora Gabriela, la felicito porque tiene un rol de esposa. ¿Cómo le va, señora Gabriela, su rol de esposa? Bien, nada que decir. Buena personalidad y tiene una personalidad firme. No, a mí definitivamente no, yo soy separada, divorciada. Recordarle con Hay que tener paciencia nomás. eso me faltó a mí. La paciencia en las relaciones de pareja. ¿Te fijas? Hay que tratarlos como niños nomás. Ah, no. No. Yo tengo 4 hijos. Entonces, Ya. ¿Y son hombres o mujeres? tengo 2 niños y una niña. Ya. Y el otro es mi marido. 4 hijos ya. Se requiere paciencia. Ya vamos a ir haciendo un análisis, ir profundizando los distintos aspectos de lo que es el ser humano. Porque la primera guía ustedes decían que es lo que es el ser humano una unidad integral. O sea, el ser humano como un todo. Eso es lo que estamos viendo, el ser humano como un todo, en un contexto determinado. Siempre. En un contexto determinado. Percibido de una manera determinada. Tratado de una manera determinada dependiendo del punto de vista del cual lo estamos mirando. Eso es lo que puedo transmitir para esta clase. Ya pues, Matías, ¿tiene algo? ¿Qué cosa? ¿Pudo elaborar algo, no? No. Ya, Matías, está bien. Bueno, durante la semana, antes de quedarte dormido,
A lo mejor te llega algún tipo de iluminación. Esperemos. Ya, yo les agradezco que ya se hayan podido conectar. Hay algunos que parece que tuvieron problemas acá, no están diciendo que no quieren para conectar. Y quería preguntarte, Matías, ¿ustedes están teniendo una clase a las 11:30 hasta las 12? No, no, la verdad es que no. Esta es la primera clase que estoy. Ya, La porque clase de historia comenzaba a las 11, pero no me pude conectar a esa clase yo. ¿por qué cambiaron este horario, Gabriela? No sé, la profesora estaba tratando de agendar ahí Está y complicado. tratando de agendar y quedó en esa hora, pero mayor información no tengo. Entonces, ¿sabe qué le propongo a Gabriela? Y a ver si se puede comunicar con sus compañeros. ¿Ya? Le dejo esa tarea. Entonces, corramos nomás el horario, pues. ¿Ya? El horario de filosofía. Yo no puedo dejar de darle la hora y media de clase. Ya tengo que hacer Claro, así. Entonces, no comenzamos a las 11:30, comenzamos a las 12 y terminamos a las 1:30. claro. ¿Qué les parece? Por mí está bien. Sí, ¿Y tú, Matías? perfecto. Ya Sí, pues. ningún problema. Dejemos lo así, entonces yo informo a la señorita Judith que hay un cambio de horario, Ujú. como ustedes vieron acá hoy día, así que para mí es importante la opinión de ustedes. Entonces, el próximo sábado sería desde las 12 a las 13:30 horas, Ya. ¿ya? Ya. Para Sí, que no nos complican la vida, así están las cosas. Ya. ok. Ya, pues ha sido un gusto, un placer, que estén muy bien, descansen ahora. Gracias, Igual. que tenga una linda semana. Gracias. Igualmente, harta paciencia, harta tolerancia. Matías, que te vaya bien. Estén bien. Gabriela, la felicito. Gracias. Ya, hasta aquí llegamos.